están presentes. Espero que me escuchen bien, chicos. A ver si me pueden mandar un yes. Ah, fantástico. Excelente, Sebastián. Qué buena idea. Gracias, Angeli. Voy a considerar entonces la propuesta de ustedes para mandarle los links. Ya. Eh, Vamos a actuar y con los mismos links de los días. O sea, ustedes entran el lunes a su link normal y les mando el link a la otra sección para que se incorpore el lunes. El día martes vamos a hacerlo al revés. Entra a la sección 2 y yo les envío el link a ustedes para que ingresen a esa sección. Y así sucesivamente. De esa manera entonces vamos a poder tener esa semanita de descanso, todos, que también nosotros queremos poder relajarnos un poquitito y, y tampoco atrasarnos, que era lo que más me preocupa a mí, ¿ya? Poder pasar la información de manera relativamente tranquila y no estar acelerados a última hora, ¿cierto? Entregando la información. ¿Cómo van los trabajos, chicos? ¿Han empezado, han echado ahí una miradita a Google? ¿Han visto algunos esquemas? ¿Ya los tienen más o menos visualizados? A ver si me pueden contar a alguien que tenga... No, 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 la otra semana. Qué bueno que estén vitrineando, esa es la idea, ¿ya? Aún no hace nada Cristóbal. Pero la primera fase, acuérdense que están trabajando en grupo, entonces tienen también que llegar a un acuerdo, ¿no? Sinceros, sí, pero eso es un valor, sinceridad. Tienen que llegar a acuerdos entre los tres que forman cada grupo, porque no se vaya uno a tomar la potestad de elegir las imágenes y imponer. La idea es que lleguen a un acuerdo. Entonces, esa es la primera etapa. Yo creo que mañana ya voy a tener, ¿cierto?, los nombres de son todas damas, ¿ah? De sus alumnas monitores que van a acompañarlos. Les voy a mandar el nombre y puso el teléfono y su correo para que se pongan en contacto con ellos. Cada grupo va a tener, ¿cierto?, su propio monitora, en este caso. Así que ya tuvimos una reunión el día de ayer, precisamente con ellas. Son 4 compañeras de ustedes que están en cursos superiores, que van a ser de monitoras y les van a ayudar a realizar el trabajo de buena manera. ¿Ya? He recibido algunos correos relacionados a cómo se trabaja esto. Eh, bueno, la verdad que el modo es bastante sencillo. En primer lugar, ustedes parten trabajando con un PowerPoint, ya tal como el que están viendo en este minuto en pantalla. Entonces ahí ustedes depositan en el Power, depositan la imagen, ¿cierto? Un point, una imagen, otro PowerPoint, otra imagen. Y trabajan ahí en el sentido de colocar esos rótulos, ¿ya? Ahí ustedes trabajan en esas dos imágenes, en sus rotulitos en base a las exigencias que yo les puse, ¿cierto? El tamaño de letra, etcétera, que se vea bien la imagen, etcétera, etcétera. Y una vez que lo tengan eso, ustedes agrupan todo. Todo eso lo agrupan, ¿ya? Y lo pueden pasar a JPG, si ustedes quieren, no hay que esté todo agrupado. Esa es una posibilidad y de ahí llevarlo a un Word y trabajar el resto en Word. Eh, el resto, ¿qué es lo que queda? Bueno, queda por supuesto la explicación de cada una de las imágenes, porque va a ir más o menos en 12 líneas. Entonces eso lo hacen en un Word, pero ya tienen pegada la imagen. La otra opción es que le saquen un pantallazo al PowerPoint. Sacan un pantallazo al PowerPoint, ¿cierto? Que saben hacer eso, después pasan a un Word, pegan ahí. No importa que les aparezca, ¿cierto? El fondo del PowerPoint. Ahí ustedes lo cortan, por supuesto, que si no va a salir todo lo que está en la llave. Ustedes lo cortan ahí, ¿cierto? Hay una herramienta para hacer eso, de tal manera que les quede solo el PowerPoint. Y ese lo colocan en el Word. Esa es la otra opción, digamos. Si ustedes se fijan, siempre hay que partir con el Power y se termina en el Word. Eventualmente sí, perdón, eventualmente sí, Antonieta, pero les va a costar mucho, les va a costar mucho hacerlo. El Power tiene muchas herramientas que son súper fáciles de trabajar, ¿ya?
No lo sé, fíjate, no me he metido, Antonio, en el tablet, si es que se puede hacer ahí. ¿Ya? Bueno, la idea es que ustedes lo hagan de la mejor forma posible y que mantengan ciertas las instrucciones que yo digo. ¿Ya? Eso es lo importante porque cuando se corrija se van a considerar esas instrucciones, mayor letra, qué sé yo, todo eso va a ir, digamos, en la evaluación. Entonces, al final, lo importante es el trabajo final que ustedes van a entregar, que cumpla los requisitos que se piden. El método que yo les expliqué es el más simple, el más sencillo, no tiene mayor complejidad, es llegar y pegar en el fondo. No tiene mayores inconvenientes, ¿ya? Pero si alguien tiene otro método, digamos, bueno, logra el mismo resultado, no vamos a enjuiciar esa parte, ¿ya? Bien, ustedes pueden hacer, una vez que ya tengan mañana o pasado los nombres de sus monitoras, pueden hacer también las consultas, y ayer tuvimos, como les digo, una reunión con ellas y les expliqué en forma muy detallada lo que hay que hacer. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestra información hoy día, donde, mejor dicho, estamos estudiando el sistema endocrino difuso, el famoso SED, que es un grupo que se configuró, diría yo, hace alrededor de unos 10, 15 años, por los endocrinólogos, en los cuales entonces están tratando, digo están porque todavía lo están haciendo, de agrupar todas estas células endocrinas que están en nuestro cuerpo, ¿no? Eh, Como les decía en la sesión anterior, en la sesión de ayer, existen células endocrinas en el páncreas, en el estómago, en el intestino, en el riñón, también se encuentran, ¿cierto?, en el cerebro, ¿cierto?, en el hipotálamo, por ejemplo, están en el corazón, que lo veíamos hace, etcétera. Es decir, la idea es tratar de agrupar todas estas células que están diseminadas y no están formando parte de un órgano definitivo, ¿cierto? Como por ejemplo la hipófisis. La hipófisis es un órgano eminentemente endocrino, particularmente la adenohipófisis, tiroides, ¿cierto? Las paratiroides, que son estructuras bien concretas y que tienen como primera opción el sintetizar hormonas. Aquí, por ejemplo, en el caso del el riñón tiene otras funciones, pero también tiene células endocrinas, ¿ya? Entonces, es ahí la razón de ser de este grupo. Les contaba al final de la clase de ayer que los investigadores han tratado de agrupar estas células. Es bastante difícil, porque es un grupo heterogéneo, muy diferente las células entre sí. Entonces trataron de buscar algunas cosas que podrían ser en común. Lo primero que se les ocurrió es ubicarlas según la localización, lo que es difícil, porque imagínense, son células que están en todo el cuerpo. Entonces, bueno, pero como encontrar una gran mayoría a nivel de todo lo que es el sistema gastroenteropancreático, se dijeron, bueno, vamos a agrupar uno de estos grupitos, estos números de células, ¿cierto?, en el sistema GEP o células GEP, que en el fondo es una sigla que quiere decir gastro, la G, entero, la E, P, pancreático. Entonces, todas aquellas células endocrinas que están tanto en el estómago, que están en los intestinos, en el páncreas, o al menos en dos de estos órganos, las vamos a llamar células GEP. Ahora bien, otro grupo se propuso de que también agrupáramos las células endocrinas del árbol respiratorio, donde también existen varias, como vamos a ver cuando veamos respiratorio. Entonces dijeron, ya, vamos a tener otro cajoncito donde vamos a colocar todas aquellas células que están en el árbol respiratorio. La idea era buena, ¿cierto? Hasta ese minuto íbamos bien, pero después, ¿cómo agrupamos las que están en el testículo, las que están en, qué sé yo, en las paratiroides, que las están en el riñón, las que están en el corazón, las que están en, no sé? Fijan, entonces ahí que tembló un poquito la clasificación y empezaron a buscar otras opciones. Se encontraron que con las células que quedaban, había muchas que tenían afinidad por los colorantes basados en sales de cromo. Entonces dijeron, aquí hay una posibilidad de unir un grupito de estas células y las vamos a nombrar células enteroendocrinas, o, ¿cierto? Perdón, células cromafines. Células cromafines significa, ¿cierto?, que tienen afinidad a un colorante específico, ¿ya? En este caso sales de cromo. Y bueno, les quedó un resto de células, por cierto, y ese resto de células era tan diferente entre sí,
simplemente dijeron, bueno, a todas estas que sobraron las vamos a poner en el cuarto cajón y las vamos a denominar, miren ustedes que sencillo, las vamos a denominar otras células endocrinas. Entonces por eso aparecen estos cuatro grupos, obviamente con los años, ¿cierto? Se va a ir arreglando esta clasificación de alguna manera más coherente. Bueno, a partir de eso entonces nosotros vamos a hacer un análisis muy breve, por supuesto, de los cajoncitos y vamos a partir con las células G, que como ya dije, ¿cierto? Están ubicadas en el tracto gastrointestinal y también, ¿cierto?, en algunas glándulas asociadas, como por ejemplo el páncreas. Bueno, ¿dónde es posible encontrar estas células puntualmente, a pesar de lo que acabo de decir? Bueno, todas aquellas que estudiamos en el páncreas, por ejemplo, estas estarían en el sistema G, ¿ya? En los islotes de Langerhans. En los excretómeros, ¿se acuerdan que yo ayer les comenté una foto que trascendió, ¿cierto? Un azar, diría yo, en que se encontraron algunas de estas células presentes en el sistema excretor, ¿cierto? Tanto del hígado como del... Entonces ahí también se colocaron este tipo de células que forman parte también del GEP. En las mucosas, particularmente, ¿cierto? En el estómago, en los intestinos delgados y gruesos, ¿ya? En esa zona, ¿cierto? También, de hecho, las vamos a estudiar en el siguiente capítulo que viene, que es el sistema digestivo. Así que eso es más o menos a grandes rasgos los lugares. Ahora, ¿qué características tienen estas células G? Todas se apoyan en una membrana basal. Ese es un dato bien. Presentan un gran número de gránulos. Un gran número de gránulos. A pesar de que todas las células endocrinas per se tienen una cantidad de gránulos, estas se nota que tienen mucho más. Y todos esos granulitos están preferentemente en la región basal. Lo que se logra entender, porque acuérdense que ellas liberan la secreción principalmente a la sangre o a la linfa. Y la sangre y la linfa hasta pasa por el tejido que subyace a ellas, es decir, el que está debajo. Por lo tanto, es lógico que los gránulos estén más concentrados en la región basal. Bueno, generalmente tienen un núcleo relativamente esférico, un citoplasma cromófobo, ¿cierto? A colorantes convencionales, porque acuérdense que todas se tiñen. Lo que pasa es que se habla de cromófobo cuando con todos aquellos colorantes que son elementales, los primeros que se usan en el laboratorio, no se tiñen, entonces a eso se le llama cromófobo. Tienen un Golgi bien desarrollado, una cantidad relativa de retículo endoplásmico y lisosomas. Eso es más o menos las características del sistema. Ahora, con respecto a la morfología, estas células se clasifican en cerradas y abiertas. ¿Qué significa una cosa y qué significa la otra? Las cerradas son aquellas que se encuentran cubiertas o rodeadas, si ustedes quieren, por otras células. De tal manera entonces que estas se encuentran principalmente en el digestivo. Estas celulitas no logran, muchas de ellas, observar el lumen del tubo digestivo. No lo ven, están tapadas literalmente por otras células. Ustedes ven aquí, ¿cierto? En este esquemita, una célula cerrada. Está cubierta, como ustedes ven, por estas otras dos células que están por sobre ella, a los lados y por sobre. Entonces esta sería una célula HEP cerrada. Y esta otra que está aquí, que sí logra ver el lumen de la glándula, el DIO, es una célula HEP abierta. Fíjense ustedes que los estudios que se han hecho sobre estas células, que sean aparece mucha información, ¿cierto? En el académico principalmente, se ha detectado que estas células HEP abiertas tienen en su superficial una cantidad poca, pero tienen, de microvellosidades. Entonces los autores empezaron a decir, bueno, ¿y para qué tiene estas microvellosidades una célula que elimina sus secreciones por la base, no por arriba, porque no, la hormona no la tiran al lumen de la glándula, ¿cierto? La tiran hacia la sangre, por ejemplo. Entonces empezaron a estudiar bien los marcadores de superficie, ¿cierto? Acuérdense que las microvellosidades están rodeadas por una membrana plasmática. Así que empezaron a estudiar eso y se dieron cuenta, al final, y esa es la respuesta a la pregunta, diría yo, que habían esas moléculas en el lumen de la glándula que estimulaban a estas células a través de receptores que están en la membrana plasmática de las microvellosidades. Las estimulaban, por supuesto, producía mayor secreción en la base. ¿Cierto? Entonces, eso se describió con bastante detalle en el trabajo y hoy en día es aceptado como tal.
Por eso entonces esa presencia de microvellosidades. Bien, aquí aparecen una serie de técnicas en las cuales uno pudiese eventualmente observar estas células. No solo la inmunoquímica, es la evaluación, es la técnica que solo sirve para eso, sino que hay otras técnicas que eventualmente pueden utilizar. Entre ellas están indudablemente las tinciones. Ya con tinciones, por ejemplo, de sales de plomo, es posible teñir la JEP. Algunas se tiñen también con sales de plata. Esas son las tinciones argénticas, afines, ¿ya? Afinidad hacia la plata. Otras técnicas que se usan bastante, digamos, de común en un laboratorio de histología son la fluorescencia, que yo les he mostrado algunas fotos, ¿cierto? Se tienen como luz, ¿verdad? Son bien bonitas. La inmunocitoquímica, la hemoquímica, la microscopía electrónica, por supuesto, la microscopía electrónica es bastante importante aquí, y algunas técnicas que combinan las opciones que ya les he comentado. Hay muchas técnicas que hoy en día se usan para determinar las células del sistema GEP y otras también, por supuesto. Con todo lo anterior, a través de todas estas técnicas se han podido más o menos reconocer alrededor de 20, 25 tipos de células GEP en nuestro organismo. Son siempre pocas, ¿ya? Y esto que ustedes están viendo aquí en este minuto precisamente es un corte de una glándula, ¿verdad? Del tubo digestivo, ahí está el lumen, es un corte más o menos en la base, y aquí apareció una tinción inmunistoquímica en que me señala solo 2 celulitas. ¿Ya? Son siempre pocas, ¿eh? Son siempre poquitas. No es una cantidad masiva, ¿m? Siempre son poquitas las que uno detecta. Aquí hay una lista de algunas de ellas, ¿ya? Algunas digo porque son más de 20 y tantas las que se han descrito. Ya están las células A, que son las alfa, que nosotros ya revisamos. La clase antepasada, no, la clase pasada fue cuando vimos páncreas, exactamente. Pero también en el duodeno, ¿ya? Por eso que pertenecen al sistema G. Y así, hay una larga lista aquí de células. Las G producen una hormona que se llama gastrina, ¿ya? De ahí el nombre de G. Están en el estómago, están, ¿cierto?, en el duodeno y también están en el páncreas. Aquí no aparece el nombre páncreas, pero también están, ya las vimos, de hecho, en el páncreas. Esta lista es un poquito antigua, ¿no? Pero bueno, nos sirve para ubicarnos. ¿Sí, Claudio? ¿Alguna cosa? ¿Sí? ¿Escuchó? Ya, me pareció haber escuchado alguien que quería opinar. Bueno, hay otra cosa que es importante también y que se las voy a comentar porque a lo mejor ustedes lo revisaron en bioquímica, que es el concepto de sistema APUD. El sistema APUD, bueno, es una sigla, por supuesto, ahí está la descripción inglesa, ¿cierto? Significa, al traducirla, compuestos, ¿cierto? Que son capaces de captar y de carboxilar precursores aminados, o sea que tienen grupos aminos. Esta clasificación que acabo de dar, esta definición que acabo de dar, tiene que ver directamente con la clasificación biológica. ¿Ya? Los bioquímicos han llegado a un estudio de este tipo celular. Ya han visto de que muchas de las moléculas que se producen, ¿cierto?, en este caso, y las células, por ende, tienen esa capacidad bioquímica de captar y de carboxilar precursores aminados. Y a esas, ¿cierto?, se les conoce actualmente como sistema APUD. Ahora, el sistema APUD toma algunas, o considera, mejor dicho, algunas de las células del sistema G, pero también considera de otros grupos, los 4 cajones, ya toman un poquito de un cajón, un poquito de otro, qué sé yo, que tienen esta característica bioquímica de captar y de carboxilar precursores de amino. Por lo tanto, es un overlapping en el fondo, es una como exposición de grupo APUD de varios grupos, para que ustedes vean más o menos lo complejo que significa clasificar estas células. ¿Ya? Entonces, se los comento porque aparece bastante en la literatura del sistema APUD. ¿Ya? Ahora, si ustedes comparan en cantidades, ¿cuántos números de células hay en el APUD y cuántos números de células hay en el GET? El APUD es bastante mayor, ¿ya? Mucho más grande. Toma una cierta cantidad de algunas GET, también toma otras del lado respiratorio, ¿cierto? Toma también las células C, las células
las células parafoliculares que están en la tiroides, algunas de las que están en el cuerpo carotídeo, etcétera. ¿Ya? Entonces hay como varios lugares, ¿ya? No es tan delimitado como el GEP. El GEP especifica cierto páncreas, intestino y estómago. Aquí tenemos un ejemplo de una típica célula GEP, que es la célula G, de gastrina, ¿cierto? Esa es lo que producen. No, esta célula es una célula GEP abierta, ¿ya? Que se ubica precisamente en la base, muchas veces, de una glándula gástrica, una glándula del estómago. ¿Ya? Igual hay pocas cantidades, por supuesto, si uno hace un corte en una glándula va a encontrar poquitas. Y si ustedes se fijan, aquí hay una ampliación de esta área. Miren, ahí están las microbiosidades a todo esto. Y aquí ampliamos la zona basal y ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, la cantidad importante de glándulos que hay aquí. ¿Ya? Eso es bien, bien interesante. Aquí tenemos otro esquemita de la célula G. Insisto, hay mucha información sobre la célula G. Ahí están las microbiosidades, que no son muchas. Y aquí está el tejido conjuntivo que subyace a ella. Ahí está la membrana basal. Aquí hay un capilar. Entonces, obviamente, la secreción G, en este caso la gastrina, va a atravesar la membrana plasmática, la membrana basal, el celular, ¿cierto?, del tejido conjuntivo, el endotelio, y va a llegar, ¿cierto?, al plasma sanguíneo. Esa es más o menos la secuencia de trabajo, ¿m?, de esta célula. Aquí tenemos una foto de una célula GEP abierta. ¿Ya? Si ustedes la miran con detalle, no se ve al tiro. Yo se la voy a indicar. Está ahí. Esa es. Ahí está, a la vuelta, se fijan, y ahí de nuevo se angosta y mira hacia el lumen. Y ahí el núcleo. Esta célula, por su posición, ¿cierto? Por su ubicación, cuando uno lo mira desde el punto de vista digestivo, habla de una célula enteroendocrina. Enteroendocrina, ¿cierto? Porque estamos en presencia de una región del intestino, ¿cierto? En este caso. Esta zona, puntualmente, ya lo vamos a estudiar con detalle, se llama cripta de Lieberkühn. Ya tiene un nombre medio viejo, ¿sí? Cripta de Lieberkühn, que es precisamente una glándula del intestino delgado. ¿Ya? Bueno, como ustedes ven, es la única que hay en el corte, digamos. Pueden haber a lo mejor otra por ahí, pero estas no, estas otras que están acá son otro tipo de células que no son de tipo endocrino. Bueno, aquí está cómo se regulan su acción de la gastrina, se fijan sobre estas células bien particulares que vamos a estudiar cuando veamos el estómago, que son las células prietas o también llamadas oxínticas. Sobre ellas actúa la gastrina. En este caso, ¿cierto? Viajan, ¿cierto?, por el sanguíneo y llegan a estimular estas celulitas para que liberen el ácido clorhídrico. Otro ejemplo de células HEP son las células D, ya que también la veíamos en el páncreas, y que, ¿cierto?, también se ubican en la zona del intestino. Fíjense, esas son las marcas, ¿no? Es una célula, productora de somatostatina. ¿Se acuerdan, cierto? En el páncreas había una célula que también se llama D, que es equivalente a la de acá, y produce la somatostatina en el páncreas. Y ahí la secreción era de tipo paracrino, ¿ya? Paracrino. En este caso acá, la secreción es de tipo endocrino, o sea, se libera a la sangre. Ya, vamos al segundo cajón. El segundo cajón, ¿cierto?, tiene que ver con las vías respiratorias. Y aquí hay una variante de las vías respiratorias. Pueden estar las células solitas, tal como recién en la JEP. Pueden estar asociadas a otras células del árbol respiratorio, formando lo que se llaman los cuerpos neuroendocrinos de las vías respiratorias, por supuesto, porque están en ese sector. Aquí vamos a encontrar, ¿cierto?, células aisladas que se conocen como células SNED, Sistema Neuroendocrino Difuso. Ya, de nuevo aparece una sigla ahí, ¿cierto? Sistema Neuroendocrino Difuso, que es equivalente, ¿cierto?, a lo que estamos conversando. La única diferencia es que tienen relación directa con terminaciones nerviosas, y por eso se llaman neuroendocrino. Pero en el fondo son células del grupo sistema endocrino difuso. Ahora bien, esas son las que están aisladas, que se pueden encontrar, por ejemplo, en la tráquea, en la laringe, en los bronquios eventualmente. Pero a nivel, la otra opción es que células estén asociadas a células propias del tracto respiratorio y forman entonces en conjunto un cuerpo de células.
están obviamente reguladas entre ellos, que es un cuerpo. Y a eso se le conocen como cuerpos neuroepiteliales, que están formando parte del epitelio, entre paréntesis. Ya, esos son los famosos NEV, ya NEV, cuerpos neuroepiteliales, que se han descrito preferentemente en los bronquios y en los bronquiolos, ¿ya? En los bronquios y en los bronquiolos. Ahí es donde se encuentran estos famosos NEV. Aquí tenemos un esquemita del epitelio pseudoestratificado presente en las vías respiratorias, en la mayoría de los sectores respiratorios. Por ejemplo, a nivel de la tráquea. Ejemplo. Entonces, este sería el epitelio traqueal. Ustedes ven una variedad de células bien interesantes. Pero bueno, en este minuto solamente les quiero hacer notar la presencia de esta célula que está en color amarillo aquí, que no llega a la superficie, por lo tanto se podría considerar como una célula en cuña, ¿cierto? Pero que tiene una identidad. Esta es una célula endocrina. Esta es una célula SNED que pertenece al sistema, ¿cierto? Endocrino del árbol respiratorio. Ahí hay un ejemplo de una célula que está aislada, ¿ya? Ahora, las células SNED han sido estudiadas muchísimo, hay muchos trabajos también sobre estas. Son bastante parecidas a las que se encuentran también en los intestinos, ¿ya? Se asemejan bastante, a pesar de que no pertenecen al sistema G, pero se asemejan por lo menos en su morfología y en algunas secreciones. Estas células tienen afinidades por colorantes a base de plata, ¿no? Por eso que también es el nombre de células argentafines, pero eso es un nombre bastante amplio porque no es la única célula argentafin que tenemos en el organismo, son muchísimas. Entonces, yo prefiero llamarlas simplemente células NET para ubicarme, ¿cierto? Estando en el árbol respiratorio. ¿Ya? Pero estas células siempre son en cuña, nunca logran ver la superficie del respiratorio. Y se han encontrado, fíjense ustedes, al menos a la fecha, tres variantes. Tres variantes. Digo se han encontrado porque están en proceso de análisis y esto no está todavía bien clarificado. Y esto de las variantes tiene que ver con lo que producen, ¿ya? O sea, se ha visto las células SNET que unas producen una cosa, otra variante produce otra cosa, estoy refiriendo a hormonas, por supuesto, y una tercera variante que se está describiendo no hace mucho tiempo, y que algo también les voy a comentar. La primera variante, células SNET, presenta gránulos muy pequeñitos, citológicamente hablando. Y las secreciones, escuchen bien, son las catecolaminas. ¿Ya? ¿Suena eso? ¿Se acuerdan? La médula suprarrenal. Fíjense, tenemos la misma secreción de la médula suprarrenal a nivel del árbol respiratorio, o sea, adrenalina y noradrenalina. La segunda variante de las células SNET del sistema respiratorio produce hormonas como, escuchen bien, calcitonina. ¿Te suena? Claro, la misma que se producía a nivel cierto de tiroides en las células tiroides. Pero esta no la podemos llamar tirocalcitonina, ¿cierto? La podemos llamar simplemente como calcitonina. Hay otras hormonas estudiadas también hoy en día, como la serotonina, ¿cierto? La bombecina, que es una hormona que está muy de moda hoy en día, hay trabajos bastante recientes sobre ella. Es un péptido liberador de gastrina, es decir, está estimulando a aquellas células que producen la gastrina, o sea, las células G, ¿ya? Bueno, la tercera variante, que no la anoté, por supuesto, porque los estudios son bastante incipientes todavía, algo les voy a hablar cuando hablemos del árbol respiratorio ahí, está en estudio y se han visto secreciones, ¿cierto?, bien interesantes en esa tercera variante. Y a lo mejor hay más variantes, lo que pasa es que no se han encontrado todavía, ¿ya? Así que en eso hay que tener ojo, digamos, porque es conocimiento en avance. La otra opción es que, como les decía, estas células vienen asociadas a células propias del árbol respiratorio y forman estos cuerpos, estos neuroepiteliales. NEV es la sigla en inglés, ¿ya? Estas son literalmente láminas epiteliales, están constituidas por células que sujetan, es decir, células sustentaculares, así se les llama, y células neuroendocrinas. O sea, hacen un conjunto entre todas. No es que las estén produciendo la hormona, sino que las que producen la hormona es la célula neuroendocrina, pero que está dentro de un grupo, ¿ya? Ahora, ¿qué hormonas se han visto que producen estos cuerpos llamados NEP? ¿Ah? Miren ustedes, de nuevo, serotonina, cromogranina, sinaptofisina, calcitonina.
De nuevo, la calcitonina. Somatostatina, la misma que producen las células D, ¿ya? Sustancia P, encefalina y otras tantas, ¿ya? Bueno, ahí podríamos hablar mucho de la fisiología, no me voy a meter mucho en esa parte porque probablemente en fisiología lo van a ver con más detalle. Aquí tenemos un esquemita que aparece en el ROS, donde aparecen algunas de las células que forman estos cuerpos. No, 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 la gastrina no. La que se libera en forma paracrina en el páncreas es la somatostatina, Daniela, la somatostatina. Esa se libera en el páncreas en forma paracrina, o sea, hacia el líquido tisular, ¿ya? A lo mejor ahí te perdiste un poquito, ¿ya? La gastrina no, la gastrina va por la sangre. Lo que le estaba diciendo es que aquí hay un grupito, ¿cierto? Un grupito de células que están formando este cuerpo neurointerior. Y aquí tenemos precisamente la célula, ¿ya? Que va a producir estas secreciones. Aquí de hecho se ven los granulitos ahí abajo, la asociación con terminaciones nerviosas, por eso que son neuroepiteliales, que hay asociación con terminales nerviosas. Y estas células de los lados son las células que sustentan, eso se le llama sustentaculares. Ahí hay un trabajo interesante que al parecer, esto no está todavía muy claro, al parecer las células sustentaculares que estarían apoyando a estas células neuroinas, estarían enviando señales, léase moléculas, para estimular a esta célula o inhibirla. ¿Ya? Entonces tiene que estar todo el conjunto de este cuerpo celular para que se produzca la liberación de la hormona de la célula endocrina. O sea, se trabaja en conjunto. Hay harto que aprender ahí, hay muchas cosas que todavía están en signo de interrogación, porque este es un campo relativamente nuevo, ¿ya? Relativamente nuevo. Bueno, el tercer cajoncito son las células cromafines. Esto ya escapa un poquito de la localización, se va del sistema respiratorio, del gastroenteropancreático, y agrupa un grupo de células que tienen afinidad por sales de cromo. Ahora, ¿existen células G que tienen afinidades por sales de cromo? Sí. ¿Existen células en el árbol respiratorio que tienen afinidades por sales de cromo? Sí. Por lo tanto, eso complejiza mucho todo este sistema, ¿no? Muy, muy. Por eso que clasificar por afinidad tintorial cuesta mucho. Se clasifican todas por afinidad tintorial o no nomás, pues así de sencillo. Lo que pasaba en la adenopófisis, ¿verdad? La adenopófisis tiene una clasificación netamente tintorial. Acidófilas, basófilas, cromófobas, y no hay ningún otro tipo. Porque la variante, el eje, el patrón de clasificación es la afinidad tintorial. Aquí no, aquí estamos clasificando solo un grupo que tiene cierta afinidad con las sales de cromo, pero los otros los clasificamos en base a la localización. Entonces puede haber un overlapping, ¿cierto? Un traspase de un cajón a otro, claramente. Ahora, así todo, tomándolo, haciendo esa pequeña salvedad, se pueden describir algunas características relativamente comunes en este cajoncito, en el cajón de células, ¿ya? Generalmente estas están muy cercanas al sistema nervioso simpático, tienen un origen, una estructura, una función muy parecida a las neuronas simpáticas, ¿ya? Y se originan en las crestas neuronales del embrión. La cresta neuronal, ¿cierto?, es una de las hojas embriológicas que seguramente van a ver ustedes en embriología. Bueno, ¿qué ubicación tienen estas células? Y aquí como que circunscribimos un poquito más el grupo, porque lo ubicamos en lugares bien precisos. Los paraganglios, la médula adrenal, considerada solita, no la suprarrenal completa, sino que solamente la médula, y el cuerpo carotidio, ya que está en la bifurcación de la arteria carótida. Saben que estos cuerpos tienen una acción bien importante, principalmente en la detección de las lesiones. Entonces, bueno, eh, yo diría que de todos lo más trascendental es lo que está en la médula adrenal, ¿ya? En el amarillo les doy algunos datos de los otros, ¿ah? Para que le echen una miradita. Pero básicamente me voy a referir al sector de la médula porque son los más estudiados y los más conocidos. ¿Se acuerdan ustedes que yo les conté que a nivel de la médula suprarrenal se producían, ¿cierto?, a partir de los feocromocitos, que eran las células que producían las hormonas, dos tipos
dos variantes, ¿cierto? Las que producen la adrenalina y las que producen la noradrenalina. Entonces, como se dice siempre, los gránulos las conoceréis, ¿cierto? Entonces, bueno, el endocrinólogo hace una revisión exhaustiva, ¿cierto? Del citoplasma de la célula y obviamente se va a encontrar con muchos gránulos, pero son diferentes, tienen características distintas a las que producen los feocromocitos que producen la adrenalina y los que producen la noradrenalina. A pesar de que la diferencia bioquímica, yo os hablaba el otro día, ¿cierto? Es apenas de un grupo metilo, nada más. Pero igual eso se nota, se observa claramente en el citoplasma de la célula. Lo que ustedes están viendo ahí es un esquema de una célula, cierto, cromafino, feocromocito, como quieran llamarlo, que produce adrenalina. Entonces se han descrito sus características, los gránulos tienen una dimensión bien particular, 200 nanómetros. Su condensación interna es bastante poco densa, no se ve muy oscura la zona. Este es el núcleo, por si acaso, ¿eh? Estos son los gránulos. ¿Ya? Y ocupa prácticamente la sección superior, la adrenalina, en este caso, toda la superficie interna del grano. ¿Ya? Dan reacción positiva a la fosfatasa ácida. Esa es una técnica que se usa para reconocer estos, ¿no? ¿Qué pasa con las otras células? Los feocromocitos que producen la noradrenalina. Aquí los granos son más grandecitos. Digan, los otros medían 200 y algo, aquí tienen 300, un poquito más. Bueno, la condensación aquí es bastante densa, se fijan, muy densa, y se ubica en la región excéntrica. Región excéntrica significa cercano al centro, ya no en el centro mismo, sino cercano al centro. Y por lo tanto, entonces dejan un espacio, se fijan, entre la membrana de la vesícula y la secreción, en este caso la noradrenalina. Esto se parece un poco a la secreción de las células alfa que veíamos ahí en el. ¿Se acuerdan que también era algo parecido? Pero bueno, uno sabe en qué órgano está haciendo el corte, ¿verdad? No se va a confundir con la del páncreas, porque si uno hizo un corte de suprarrenal, es obvio que va a encontrar feocromocito, ¿ya? Y si observa islote de Langerhans, ahí es obvio que va a encontrar células alfa. Bueno, aquí dan negativa la reacción de fosfatasa ácida. Esa es otra característica que se utiliza para observarlas. Aquí está el cuerpo carotidio. El cuerpo carotidio, como dice aquí, es un quimiorreceptor ubicado en la bifurcación de la carótida y que reacciona principalmente al contenido de oxígeno de la sangre y en menor medida a los cambios de CO2. Bueno, el cuerpo carotidio es una estructura muy pequeñita. Ahí está, se fijan, en ese punto. Eso es el cuerpo carotidio. Ahora, si nosotros hacemos un corte histológico del carotidio, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que este tiene una gran cantidad de capilares sanguíneos. O sea, es una estructura muy irrigada, ¿ya? Es pequeñita, muy pequeñita, mucho capilar, mucho tejido conjuntivo en esa parte donde están los capilares. Hay mucha terminación nerviosa en ese sector, que son en el fondo lo que va a determinar de que sea capaz de detectar, ¿cierto?, los cambios de oxígeno y de CO2. Y además, ¿cierto?, rodeando toda esta estructura unas células planas o relativamente planas que se asemejan al epitelio plano simple. Y por eso a esas células se les llama células epitelioides, un nombre medio complejo, epitelioides. Hacerlo mejor, hacerlo más despacito para que suene bien. ¿Ya? Las autores dicen que tiene características de epitelio, no dicen que es un epitelio. Entonces, por eso le llaman células epitelioideas. ¿Se acuerdan ustedes que este término nosotros lo habíamos usado ya? ¿Se acuerdan en qué parte? En el tejido nervioso, cuando estudiamos el perineuro. El perineuro, acuérdense que es lo que lo rodea, ¿cierto?, un fascículo nervioso, tiene, entre otras cosas, una barrera, ¿cierto?, una barrera muy finita, conformada por células planas de carácter epitelioideo, ¿ya? O sea, ahí usamos ese término también y que se usaba en psicología. Bueno, llegamos al cuarto cajón. El cuarto cajón son las células que no calzaron en los otros, ¿no? Esas son las que se despreciaron un poco. Entonces, claro, aquí vamos a encontrar diversos de células, ¿eh? Diversos tipos de células. Por ejemplo, las células yuxtaglomerulares del riñón, que seguramente ustedes las estudiaron o las van a estudiar en fisiología. Las células de Leydig del testículo, ¿ya?, que son células que producen testosterona.
Las células de Merkel, que están ubicadas en la epidermis, en la piel, ¿cierto? Las células parafoliculares, que las estudiamos, ¿cierto? Están en el tiroides, las que están asociadas a las foliculares. También aquí están las células adiposas. ¿Ah? Las células adiposas, sí, porque las células adiposas se ha descrito en estos últimos años que también producen hormonas. ¿Ya? Estarían también las células que estudiamos el otro día, ¿cierto? Del corazón. Es decir, todas aquellas células que no caben en los otros cajones. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle. Estas son las células yuxtamoleculares, son las células bien populares. Vamos a revisar un poco más cuando veamos el sistema urinario. Bueno, estas celulitas se derivan de las células musculares lisas de la arteriola aferente en el riñón. ¿No? Son células musculares lisas que se diferenciaron. Entonces se hacen más planas y se hacen de nuevo, aparece la palabrita, ¿no? Epiteloideas, ¿no? Se aplanan. Bueno, estas celulitas son importantísimas porque tienen granulitos y tienen una hormona muy conocida por usted, la robenina. Se ha tratado de pesquisar también estas células en la arteriola eferente, la que sale del córpulo renal. Se han encontrado en algunas, las células, pero no se ha visto producción de renina. ¿Ya? ¿Por qué están ahí? Gran pregunta. Bueno, aquí tenemos las de Leydig, que están entre medio de los túbulos seminíferos. ¿Ya? Estos son los túbulos seminíferos del testículo, y ahí en el giro intersticial, que es tejido conjuntivo, hacemos una ampliación y ahí las tenemos. Estas son las células Leydig o células intersticiales. Estas se tiñen fácilmente, hasta con H se tiñen, que son fáciles de estudiar. Las células de Merkel, que son unas células que se ubican en la piel, en los estratos más bajos de la piel, en el estrato basal, también, principalmente en el basal, son unas células bien particulares que tienen una asociación muy íntima con un terminal nervioso de ellos. De hecho, estas células son también mecanorreceptores, ¿ya? Y por supuesto producen también algunas que están consideradas dentro del ámbito de la salud. Aquí hay una foto de una célula de Merkel. Esta es la célula de Merkel. Todo eso que ustedes ven ahí tiene un núcleo prominente, ¿se fijan? Y ahí está la terminación nerviosa que está siempre pegadita a la célula. Aquí están, ¿se fijan? Este es el estrato basal de la piel. Y ahí están las células de Merkel. Aquí también se ubican entre paréntesis las células pigmentarias, los melanocitos. Ahí también están. No están dibujados aquí, pero también se ubican en este sector. Las parafoliculares, que ya las estudiamos, ¿se acuerdan? Son estas celulitas que están asociadas a las células foliculares en los folículos tiroideos. ¿Ya? Estas son las llamadas células en C. Bueno, están las células adiposas que producen adiposinas y una serie de otras moléculas. Las células del mioendocrinas, las aurículas. En el apunte aparecen algunos datitos sobre esas células. ¿Ya? Bueno, con esto, chicos, estamos cerrando el capítulo de endocrino. Ya quise pasarles esta pequeña unidad de sed, ¿cierto? Porque se está viendo en la literatura hoy en día, y para que ustedes también tengan una idea de qué se trata. Si por ahí les comentan qué es el SED, ustedes ya saben que es el sistema endocrino difuso, que tiene un montón de interrogantes, ¿cierto? Y que probablemente con el paso del tiempo se va a ir aumentando el número de células descubriendo, incluso en los excretómeros. Bien, no sé si hay alguna duda, porque con esto cerramos el de endocrino y nos vamos a meter en otro sistema, ¿ya? Esta información que vamos a ver ahora no la tengo en apuntes, pero sí está en PPTs, ¿ya? Y los PPT están subidos ya a su plataforma, así que los pueden revisar, están todos los de digestivo, que son alrededor de 7. ¿Ya? Esa información que está en ese PPT es lo que se traspasa para hacer los apuntes. Entonces, es exactamente lo mismo que el apunte todavía en PowerPoint. Un trabajo bastante desgastante el hacer los apuntes, pero es bonito. Estoy trabajando con un grupo de alumnos ayudantes de hace tiempo, hace ya 3 años aproximadamente, en donde hemos ido paulatinamente haciendo los apuntes de cada sistema. Todavía nos faltan algunos, el digestivo, el reproductor, también nos falta el linfoide, y el resto está casi todo listo. ¿Sí? Casi todo listo. Sí, sabemos, Angeli, que es una muy buena forma de estudiar, de ayudarlo, ¿cierto? Y para
circunscribir la materia. Pero insisto, ahora está en los PPT y en los PPT está la misma información. ¿Ya? Bueno, vamos a partir entonces ahora con el sistema digestivo. Vamos a dar algunas características generales. A ver, el sistema digestivo es un conjunto de órganos, ¿ya? Un conjunto de órganos. En general, nosotros podríamos agruparlos en un gran conducto, en un tubo, que parte desde la boca y termina en el ano. En el fondo es un tubo que tiene un lumen, que tiene una pared, ¿ya? Igual que un tubo, que ustedes se imaginen. Y ese tubito va a ir sufriendo cambios morfológicos en su trayectoria. Por ejemplo, cuando llega debajito del diafragma, ¿cierto? Ese tubito se ensancha en forma asimétrica, o sea, crece más hacia un lado que para el otro. Y ahí aparece el estómago. Cambia de nombre, por decirlo así, se pasa de esófago a estómago, pero tiene esa característica. Pero igual sigue teniendo paredes propias del tubo digestivo. Después se angosta de nuevo, el intestino delgado, después se ensancha nuevamente, pero en forma cíclica y forma el grueso. Fíjense, todo es un tubo, y ese tubito se conoce con el nombre de tracto digestivo. Tracto digestivo. Tracto es lo mismo que un tubo, ¿no? Es equivalente, pero un tubo suena como medio feo, entonces uno dice tracto digestivo. Ahora, el otro componente del sistema digestivo son las glándulas anexas que desembocan en este tracto. Y son, obviamente, ¿cierto?, las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Entonces, el tracto digestivo va a estar constituido por este diagrama que yo hice hace algunos años atrás, donde ustedes ven todos los componentes y algunas de sus subdivisiones. Tenemos la cavidad oral, ¿cierto?, que se subdivide en un continente y en un contenido. El continente es, o mejor dicho, son las paredes de la cavidad oral. Los labios, pared anterior, las mejillas, ¿cierto?, que son las paredes laterales, el paladar, que es el techo, y el piso, que es la zona que está debajo del plato. Ese sería el continente, los límites. Y el contenido son los órganos que están dentro de la cavidad oral, que son la lengua, los dientes y las amígdalas. ¿Ya? Esos son los tres componentes, digamos, que forman parte de la estructura de la cavidad oral. Ahora, nosotros vamos a estudiar todos ellos menos los dientes, porque los dientes se los vamos a dejar a los odontólogos, ¿no? Bueno, después vamos a seguir revisando la faringe. La faringe, ¿cierto?, que tiene tres partes, ¿cierto?, anatómicamente. La nasofaringe, ¿cierto?, la orofaringe y la laringofaringe, pero que para efectos de estudio del tracto digo, solamente nos interesa la orofaringe o bucofaringe y la laringofaringe, porque la nasofaringe forma parte del árbol respiratorio. Ahora, estos dos componentes del tracto digestivo también forman parte del árbol respiratorio, ¿cierto?, la oro y la laringo, porque por ahí también pasa aire. Pero para efecto digestivo vamos a considerar solo estas dos. Cuando veamos respiratorio vamos a ver la naso. Después viene el esófago, es un tubo, ¿cierto?, relativamente recto, por lo cual entonces desciende el bolo alimenticio. Acuérdense que cuando nosotros ingerimos el alimento, en la zona de la cavidad oral, voy a pasar por la fisiología, se produce la trituración y además la acción de las enzimas que están en la saliva. Y eso determina entonces una trituración de ese alimento para constituir lo que se llama el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio entonces, ¿cierto?, se procede a pasarlo hacia la faringe y cuando eso, ¿cierto?, ocurre, empieza a bajar, ¿cierto?, se va a llegar al esófago, ¿ya? Ese proceso de paso, ¿cierto?, ahí, que la lengua ayuda mucho, que la lengua se eleva, es lo que se conoce como deglución, ¿ya? El proceso de deglución. Aquí ya les voy a hablar un poquito de eso. Bueno, baja entonces por el esófago el bolo alimenticio, ¿cierto?, por varias razones, ahí, ¿cierto?, por los movimientos peristálticos, por las secreciones y por la fuerza de gravedad también. Viaja a favor de la fuerza de gravedad. Atravesamos el diafragma y llegamos entonces al estómago, donde se produce una ampliación del tubo, en forma simétrica, como dije hace un rato. Después entonces pasamos al intestino delgado, que tiene tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ilion.
Pasamos posteriormente al intestino grueso, que tiene dos componentes, el colon y el ciego. El colon dividido a su vez en ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Finalmente llegamos entonces al recto y al esfínter final, que es el ano. Ese es el todo completo, ¿ya? Y de esa manera nosotros lo vamos a estudiar en forma bien ordenada. Una vez que revisemos eso, nos vamos a ir a estudiar las glándulas anexas, ya el hígado, el páncreas, que ya estudiamos una parte de él, ¿cierto? Que es la porción endocrina. Y vamos a revisar obviamente ahora la otra porción, que es la porción exocrina. Y las glándulas salivales, que son las mayores y las menores. Las mayores son tres, ¿cierto? La sublingual, la submaxilar, las parótidas, y las menores son muchas, muchas. Las labiales, las de Ebner, qué sé yo. Bueno, antes de comenzar en este análisis, les voy a explicar algo, ¿cierto? Para que tengan una idea de cómo se aborda el tema. Primero, quiero clarificar bien el concepto de digestión. El concepto de digestión es un conjunto de procesos que tiene un objetivo: degradar los alimentos ingeridos hasta llevarlo a micronutrientes. No a nutrientes, sino a micronutrientes. ¿Por qué? Porque los nutrientes son proteínas, los carbohidratos, los lípidos. En cambio, los micronutrientes son los monosacáridos, los aminoácidos, ¿cierto? Los ácidos grasos. O sea, son los más pequeñitos que se puede obviamente absorber. Entonces va a haber una cantidad importante de esos alimentos que nosotros ingerimos que van a transformarse en nutrientes y de ahí a micronutrientes y se van a absorber. Pero va a haber una cierta cantidad pequeña que se va a perder a través de las fecas, es decir, en un proceso que se conoce como egestión. Principalmente fibra, ¿cierto? Donde hay mucha celulosa. ¿Cuántos procesos tiene la digestión? Fíjense ustedes que aquí aparecen 8. Hay algunos autores que hablan de 9, otros hablan de 7, qué sé yo, pero más o menos son los que aparecen aquí. La digestión es la incorporación del alimento, la masticación, ¿cierto? Que es trituración efectuada por los dientes y por la mucosa masticatoria, sobre la cual me voy a exponer también un poquito. Después viene la deglución, que es el traslado ya de este bolo alimenticio hacia el esófago, ¿cierto? Y posterior recorrido. La secreción, que no es de un punto determinado del tracto digestivo, sino que se da en todos los sectores del tracto digestivo. En la boca, la saliva; en el esófago, con las glándulas esofágicas; en el estómago, ¿cierto? Con la secreción gástrica y así sucesivamente. La motilidad tiene que ver con el movimiento, que también se produce en varios sectores del tracto digestivo. Normalmente a nosotros motilidad nos suena inmediatamente a movimientos peristálticos, ¿cierto? Son movimientos bien especiales que van a determinar el corrimiento, por ejemplo, en el esófago del bolo alimenticio. Pero existe también otro tipo de movimiento, que es el movimiento de segmentación, en el cual el bolo alimenticio se va particionando, se va segregando, en movimientos que van hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Eso va determinando que el bolo se vaya, ¿cierto?, fracturando. Eso se llama de segmentación. Después, el otro proceso es la absorción. Nosotros inmediatamente nos imaginamos el yeyuno, ¿cierto?, el intestino delgado, donde ocurre, ¿cierto?, la mayoría de la absorción de los micronutrientes. Pero no debemos olvidar el estómago, que también realiza absorción, por ejemplo, del alcohol. La reabsorción, que es aquellas sustancias que han sido absorbidas previamente, pero que después fueron eliminadas y después de nuevo fueron absorbidas, como el agua, ¿cierto? El intestino grueso ahí juega un rol preponderante en ese mecanismo, ¿verdad? Él es el que se da cuenta cuánta es la cantidad de agua que tiene que ir en las fecas, y el resto se tiene que reabsorber, no se puede perder. La digestión es la evacuación final, ¿cierto?, de aquellos alimentos que no han sido triturados, que no han sido degradados para ser absorbidos. Por lo tanto, resumiendo, la digestión engloba todo este proceso, ¿ya? Entonces es un proceso bastante complejo. Pero nosotros vamos a abordar en primer lugar la cavidad oral para nuestro estudio. La vamos a separar un poco del tracto digestivo, porque la cavidad oral, si bien es cierto, es el inicio, tiene una serie de características que son bien particulares, ¿cierto? El hecho ya de tener contenido en su interior las hace diferentes. Entonces la vamos a abordar aparte. Después vamos a seguir, ¿cierto?, con la parte de la faringe, el esófago, qué sé yo, y finalmente vamos a terminar estudiando las glándulas anexas.
Aquí tenemos un individuo con la boca abierta, ¿cierto? Un señor que gentilmente abrió su boca y nos muestra todos los componentes que él tiene, ¿cierto? Tenemos los labios, ¿cierto? Paredes anteriores, las mejillas o carrillos, ¿cierto? Son las paredes laterales, los dientes, paladar, que tiene dos porciones, ¿cierto? Ustedes se acordarán de anatomía. La porción anterior es dura, que es la que tiene mayor volumen, la mayor superficie, porque ahí hay un núcleo, ¿cierto? Central de tejido óseo, ¿ya? Está revestido, por supuesto, por la mucosa. Y atrás hay una zona más blanda, se tiene un esqueleto glandular, que es el paladar blando con su respectiva úvula, ¿cierto? Esa pequeña lengüetita que hay ahí. Tenemos, bueno, el piso de la boca no se ve porque está la lengua encima, ¿eh? Pero es la parte inferior de la lengua, ¿cierto? O mejor dicho, el sector que está debajo de la lengua. Esta región que está entre los labios y los dientes se llama vestíbulo, ¿ya? Vestíbulo. El vestíbulo es como la antesala, ¿m? Para llegar a algo. Antiguamente las casas, ¿cierto? Tenían un vestíbulo. Si antes de llegar al living había una piececita chica donde las personas, ¿cierto? Colgaban su ropa, su sombrero, su paraguas. Eso se llamaba vestíbulo. Hoy día ya no se usa eso, las casas son cada vez más chicas. Pero eso es la antesala, ¿no? La antesala A. Bueno, aquí hay una definición de la cavidad oral, un espacio circular limitado por los labios y el alma del piso de la boca. Bueno, toda la cavidad oral está revestida por una mucosa. Este término, cierto, lo vamos a empezar a usar mucho ahora. Una mucosa está definida histológicamente, porque es un término netamente histológico, como aquella estructura formada por un epitelio, independientemente del tipo de epitelio, epitelio de revestimiento en este caso, puede ser plano, cilíndrico, etcétera, da lo mismo. Pero tiene que haber un epitelio y debajo de ese epitelio tejido conjuntivo, que va siempre asociado al epitelio. Esa capita de tejido conjuntivo le vamos a poner un nombre aquí, en la mucosa, y ese nombre es lámina propia. La lámina propia. Algunos libros antiguos le llaman corion, ¿eh? Corion. Algunos libros bien antiguos, si no, no se usa mucho ahora, o si lo encuentran por ahí. Pero lámina propia es el término que más se usa. Y además, en el caso del tracto digestivo, vamos a tener, y reitero, en el caso del tracto digestivo, vamos a tener en la mayoría de los clientes del tracto, vamos a tener una tercera capa que va a formar parte de la mucosa. Es una capa muscular. ¿Ya? Y esa capita muscular se va a llamar muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Así tal. Entonces, la mucosa en el tracto digestivo, mayoritariamente, porque siempre hay excepciones, va a estar constituida por tres componentes. Un epitelio, independientemente del tipo, tejido conjuntivo, que puede ser laxo, puede ser moderadamente laxo o denso, y la muscular de la mucosa, que mayoritariamente es tejido muscular liso, mayoritariamente, hay, no se creen que hay otro tipo de tejido muscular, pero mayoritariamente el tracto es muscular liso. Ahora, dentro de la cavidad oral vamos a tener nosotros tres variantes de mucosas. Una que se llama mucosa masticatoria. No quiere decir, por favor, que esta mucosa haga lo que hacen los dientes también, no. Es el lugar donde van a actuar los dientes, ¿ya? Los dientes van a triturar, pero lo que está alrededor de la zona, las encías, por ejemplo, a dar duro, tiene que estar también protegido por una mucosa más o menos firme, ¿ya? Que en este caso tiene que tener al menos algo de queratina, ¿cierto? Estrato córneo. Entonces ahí vamos a encontrar un epitelio plano, estratificado, cornificado. A eso se le llama mucosa masticatoria. La mucosa de revestimiento, que se encuentra más en los labios, en las mejillas, por ejemplo, es un poquito más lábil, ya un poquito más lábil, más frágil. Y ahí vamos a tener un epitelio, ¿cierto?, de revestimiento plano, estratificado, ¿cierto?, pero sin queratina, o muy poca queratina, ¿ya? Es más frágil. Por eso que rápidamente se nos puede romper en el caso de los labios, por ejemplo, ¿cierto? Se rompen fácilmente. Y finalmente vamos a tener una mucosa que se llama mucosa especializada porque además de revestir
de proteger, de cuidar el área, ¿cierto?, de la cavidad oral, está también capacitada para desarrollar una función anexa. Y esa área específicamente está ubicada en la cara dorsal de la lengua, en la parte superior de la lengua. Y esa mucosa se llama mucosa especializada, porque es precisamente allí donde se encuentran los corpúsculos gustativos. Entonces esa zona ahora va a estar encargada de capturar un sentido, ¿cierto? Que en este caso es el sentido del gusto. Ahí están los corpúsculos que los vamos a ver cuando estudiamos la lengua. Entonces hay tres tipos de mucosa en la cavidad oral: la masticatoria, la de revestimiento y la especializada. Vamos a revisar brevemente los lugares donde se encuentra cada una de ellas. Aquí tenemos la masticatoria, como les decía recién, en las encías, en el paladar duro, ¿cierto? Toda zona que está cercana a los dientes. Aquí hay algo que es nuevo para nosotros. Si bien es cierto, gran parte de esta región tiene epitelio plano estratificado con queratina, que ya lo conocen, ¿cierto? También vamos a encontrar otro tipo de epitelio que también es plano estratificado, pero se llama paraqueratinizado. Esto yo no se los había explicado todavía, ¿ya? Esta es la primera vez que se los... Paraqueratinizado. ¿Qué significa que sea paraqueratinizado? ¿Cuál es la diferencia con el estratificado queratinizado? Los dibujos son más, o las fotos, son más elocuentes que las palabras. Este es nuestro epitelio queratinizado que ustedes conocieron, ¿cierto? Un estrato córneo donde las células están muertas, donde no tienen núcleo, no tienen nada, ¿cierto? Y solamente tiene en su interior queratina. Y este que está aquí, si ustedes se fijan, la gran diferencia es que también tiene un estrato queratinizado, donde también hay células muertas, pero se mantiene en ellas el núcleo, ¿ya? Se mantiene el núcleo. Y eso es lo que los autores le llaman epitelio paraqueratinizado, ¿ya? El resto es lo mismo, ¿ya? Células intermedias, qué sé yo, estratos espinosos, bla, bla, bla. Bueno, la mucosa de revestimiento, que es el segundo tipo de mucosa que les comenté, son aquellas que son más frágiles, ¿cierto? Y aquí las vamos a encontrar en los labios, en las mejillas, en la superficie de los alvéolos, ¿cierto? Donde está metido el diente, el piso debajo de la lengua, en la superficie ventral de la lengua, la parte de abajo de la lengua, y en el paladar blando, es decir, bien hacia atrás, de la úvula. Todos estos sectores que he mencionado tienen un esqueleto óseo, ¿ya? No tienen un esqueleto óseo bien marcado. Por ejemplo, en el caso de los labios, el esqueleto del labio le da la firmeza. A eso me refiero cuando digo esqueleto. No me estoy refiriendo a los huesos. ¿Sí? El esqueleto es la sil, lo que va a marcar la forma. Es en el caso de los labios, ¿cierto? En el caso de la lengua también, músculo, tejido muscular estriado esquelético. Y acuérdense en los labios, ¿cierto? De anatomía, ¿m? El buccinador, el orbicular de los labios, ¿cierto? Todo eso que aprendieron en anatomía. También podría haber un esqueleto óseo, claro que sí. Por ejemplo, en la zona alveolar, ¿cierto? Donde se ubican los dientes y ahí el hueso sería la yugula. Podría ser un esqueleto glandular, como se ve en el paladar blando, ¿ya? En la zona de las mejillas, incluso en la parte ventral de la lengua, donde se secreta mucha saliva. Entonces ahí las glándulas son las que van a dar el eje a esas células. ¿Ya? Bueno, este tipo de mucosa se caracteriza porque sus papilas son bastante, las papilas conjuntivas me refiero, ¿cierto? Son menos abundantes, pocas, ¿ya? Y son más cortitas, ¿ya? Son mucho más cortitas que las convencionales. Ahora, los estudios han determinado claramente, ¿cierto?, que en la mucosa de reventamiento se puede detectar, ¿cierto?, la presencia de otras células, parte de los queratinocitos, que son los que se le dan a las células que forman el epitelio, ¿ya? Las células epiteliales se le llama también queratinocito en el caso de que estamos estudiando. Entonces, los autores mencionan que se pueden encontrar células de Langerhans, que son células, ¿cierto?, macrofágicas derivadas del monocito. Se pueden encontrar células de Merkel, que yo les mencioné algo hace un ratito, ¿cierto? Son mecanorreceptores. Se pueden encontrar melanocitos, que son células que producen pigmento de serotonina, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Básicamente, este tipo de células, excepto las de Langerhans, que también se pueden encontrar en los estratos más superiores, están casi todos en los estratos inferiores, ¿ya? Por ejemplo, las células de Merkel, los melanocitos, generalmente en el estrato basal.
Y las de Langerhans pueden estar en el basal y también pueden estar en el siguiente que se llama esponjoso. Que básicamente en este tipo de epitelio, en la mucosa de revestimiento, se distingue en tres zonas. Una zona basal, que son una cantidad de células que se están dividiendo constantemente. El estrato espinoso, ¿cierto? Que se caracteriza porque tiene muchos desmosomas, que son varias. Y uno superficial que puede ser uno o dos, no más que eso, ¿cierto? Que son células planas. Bueno, eso es respecto a la mucosa revestimiento. Sobre la mucosa de especialización la voy a abordar en extenso cuando estemos en ahí vamos a ver más detalles. Entonces, vamos a iniciar nuestro análisis con todo este preámbulo que les dije, ¿cierto? Vamos a iniciar el análisis de las mejillas, ¿ya? De las mejillas. Son los pares laterales de la cavidad oral. Bueno, externamente la mejilla está recubierta por piel, ¿cierto? O sea, epitelio plano estratificado, estoy refiriendo a la epidermis, por supuesto, con queratina. Que tiene, ¿cierto? Una serie no diría mucho, pero bueno, en el caso de los varones es mucho más que el caso de las damas, la presencia de folículos pilosos. Ahora, hacia el interior de las mejillas, ustedes van a encontrar un epitelio plano no queratinizado, sin queratina, ¿ya? Que es plano estratificado también, que tiene varias capas. Y seguramente ustedes lo han visto, que a lo mejor, no estoy seguro, generalmente en los cursos de biología se hace un examen que se llama examen exfoliativo, que consiste en abrirle la boca al paciente y con una tubita sacar las células del interior de las mejillas. Se depositan esas células en un portaobjetos, se hace una tinción y se observan en vivo. Ahí uno puede saber cuáles son las células que están en más profundo, las que están medias, las que están en la superficie, etc. Es un epitelio estratificado de varias capas. Seguramente, no lo sé, lo hicieron eso en biología. Algunos cursos lo hacen, ¿eh? Y eso es lo que se ve, se fija, una tinción de este tipo. Estas son todas células epiteliales, ¿ya? Bueno, ¿qué hay entre medio de estos dos epitelios? El epitelio externo, que es la piel, y el epitelio interno, que, como decía, es plano estratificado sin queratina. ¿Qué hay al centro de las mejillas? Bueno, al centro está el esqueleto de la mejilla. Y ahí está un músculo estriado esquelético, el buccinador, ¿cierto? Anatomía. Hay algunas desembocaduras también de glándulas en ese sector, ¿cierto? De las mejillas, como la desembocadura de las parótidas, que cuando se inflaman, ¿cierto? Producen las paperas. Aquí tenemos el paladar. El ciudadano nos abrió la boca, ¿cierto? Y nos permitió ver su paladar. Este es el paladar duro. Se fija que ahí tiene una entradita y acá tiene otra entradita. Este es el paladar duro. Y lo que está hacia atrás es el paladar blando, que aquí se ve. ¿Se fijan? Esa es la zona del paladar blando. El paladar duro tiene un esqueleto óseo, ¿cierto? En cambio, el paladar blando tiene un esqueleto de tipo glandular. Ya se llama blando. Uno lo puede tocar con la lengua, ¿cierto? Hacia atrás, y ahí está la úvula. Algunas de estas cosas, grupos étnicos en África, ¿cierto? Se los quitan, se los cortan a los niños y se los pegan después en la frente, ¿sí? Cada uno con su cada uno. Bueno, el paladar duro presenta un epitelio plano estratificado con queratina porque es mucosa, ¿cierto? Masticatoria, ¿ya? Debajo de ese epitelio, hacia arriba en este caso, ¿cierto? Porque el paladar, vamos a encontrar una cubierta, ¿cierto? De tejido conjuntivo, que sería como una especie de submucosa, y tiene también muchas glándulas. En ese sector también se producen saliva, ¿ya? En la región anterior al paladar duro, la capa submucosa presenta tejido adiposo, ¿ya? Y en la parte posterior, glándulas de mucosa. O sea, tenemos tejido adiposo, tenemos cierto epitelio, tenemos tejido conjuntivo y tenemos tejido glandular. Esto ahí hay una zona bien importante. El RAFE, que seguramente ustedes recuerdan, ¿sí? Que es la zona media del paladar, ya, voy a mostrar mejor la foto, aquí está. Ese es el RAFE, ¿no? El RAFE es la zona media que divide en dos zonas especulares al paladar, ¿cierto? Está constituido con un epitelio plano estratificado también, y en esa zona, ¿cierto? Hay una cierta cantidad de tejido adiposo,
¿ya? Lo que hace un pequeño levantamiento de esta área. ¿Ya? Aquí se ve bastante bien el límite entre el paladar duro y el paladar blando. ¿Fija? Ahí está el paladar blando, que tiene un esqueleto, ¿cierto? Más frágil. Bueno, los labios. Los labios tienen tres zonas. Ya una zona cutánea, ¿cierto? Que es la zona, que es lo que normalmente la gente llama el labio, ¿no? Que los labios todo, pero la gente normalmente le llama labio solamente a la zona roja, ¿no? La zona roja es una parte de los labios y se le llama también prolabio, ¿ya? O zona roja, ¿no? Y por supuesto la zona interna del labio que es la zona mucosa, ¿ya? Bueno, cuando uno hace un corte de un labio, observa lo que ustedes están viendo aquí. Fíjense, hay una región externa, que sería esta, por eso uso una E ahí para que no se pierda. Y hay una región externa, que sería esta, y el esqueleto del labio, que sería el músculo, ¿cierto? Orbicular de los labios. Bueno, si ustedes se fijan, está todo revestido por epitelio. Todo esto es epitelio, ¿fijan? Entonces aquí en la zona roja del labio hay una transición de epitelio, es decir, aquí tenemos epitelio plano estratificado con queratina, paulatinamente eso va cambiando y aquí ya tenemos un epitelio plano estratificado sin queratina. Pero no es la única diferencia entre la zona externa e interna. Debajo del epitelio tenemos tejido conjuntivo, miren ustedes la cantidad de tejido, muchos vasos sanguíneos, hay muchos plexos capilares, por eso que cuando nos pasamos a llevar un labio sangramos de inmediato, ¿ya? Pero hay algo bien interesante aquí. Fíjense ustedes que este sector tiene esas entraditas. ¿Se fijan? Este otro lado no lo tiene. Por eso que es externo. Esos son los folículos pilosos. Folículos pilosos. Es decir, aquí hay una formación de pelo. Ya, los hombres se nota mucho más. Tenemos glándulas. Por supuesto que tenemos glándulas de tipo sudoríparo y glándulas sebáceas, ya que producen sebo. Eso es todo en este sector. En la zona interna, dentro de su tejido conjuntivo, vamos a tener mucha irrigación, pero también vamos a tener glándulas. Pero aquí obviamente no tenemos ni glándulas sebáceas ni sudoríparas, sino que tenemos glándulas salivales. Esas son parte de las glándulas menores que les mencionaba hace un rato y que se llaman en general glándulas labiales por su ubicación, ¿ya? Y eso es lo que se observa la zona roja o vermellón, le llaman también algunos, ¿eh? Prolabio, zona roja, vermellón, que es la zona libre del labio. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos la estructura de un labio. En el apunte aparecen, o sea, aparecen más detalles. Y entramos a la glosa, ¿eh? O lengua, ¿ya? Que es un órgano netamente muscular. La gracia que tiene este órgano es que se mueve, ¿eh? Se mueve para diferentes lugares, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el diagonal, qué sé yo. La disposición de sus fibras musculares que forman el esqueleto de la lengua, ¿ya? Alrededor de esas fibras musculares que son relativamente gruesas, ¿eh? Se dispone entonces tejido conjuntivo, voy desde dentro hacia afuera, y hacia afuera epitelio, ¿cierto? Toda la lengua está revestida por epitelio, excepto la parte. Ahora, la lengua está asociada a músculos, ¿ya? Los llamados músculos extrínsecos que unen la lengua con los órganos aledaños, los órganos alrededor. Y todos los órganos que están en el interior de la lengua se les llama músculos intrínsecos, ¿no? Bueno, aquí tenemos una hermosa foto de la lengua y las partes posteriores de la lengua. Ahí se ve la epiglotis, esto ya forma parte, ¿cierto?, de la laringe. Aquí están las amígdalas palatinas, las amígdalas lingual, ¿se pero esto es propiamente tal la lengua. Esta es la región dorsal de la lengua, que es la más diferente, ¿cierto? Porque la región basal es muy simple. Entonces, si ustedes se fijan, la lengua es bastante rugosa, ¿no? Tiene entradas, salientes, qué sé yo. Y aquí entonces se van a disponer unas estructuras que las vamos a conocer con el nombre de papilas. Papilas, ¿no? Eh, en términos sencillos, nosotros podríamos clasificar las papilas que son sobre levantamiento, en el fondo, según la forma que tienen, ¿no? Según la forma que tienen estas papilas. Entonces aparecen unos nombres como papilas caliciformes, eso está aludiendo que tiene forma de copa, cáliz. Filiforme,
que tienen forma de filo, son muy puntiagudas. Pregúntenle a los gatos, por ejemplo. Los gatos tienen muchas papilas filiformes. Si alguien tiene un gatito ahí, véale su lengua. Las papilas fungiformes, que tienen forma de hongo, ¿no? Pues se llaman fungi. Fungi es el latín, significa hongo. Eso es lo que se observa en esta región. Y aquí nosotros podemos decir que tenemos una mucosa especializada, completamente distinta a la que hemos visto hasta aquí. Este es un corte de lengua, un corte transversal de lengua. Ahí está el epitelio. Todo eso es epitelio. Se dan cuenta que está todo revestido por epitelio. Debajo hay tejido conjuntivo. Y aquí están los fascículos musculares dispuestos en diferentes sentidos. Eso es lo que le da entonces la flexibilidad. Ahí tienen un corte solamente de la región muscular separada por tejido conjuntivo. Estas son fibras musculares de tipo esquelético, ¿cierto? Es voluntario. Bueno, lo más trascendental aquí en la región dorsal de la lengua son las papilas, ¿cierto? Las papilas. Las papilas, insisto, son levantamientos, son pequeñas opciones, ¿ya? Que de una u otra manera entonces van a realizar una función que está asociada con la captación de estímulos gustativos, ¿ya? Como decía recién, en general se habla de papilas linguales, ese es el nombre genérico cuando uno las englobara todas, pero se clasifican en base a la forma que ellas. Las papilas filiformes, en forma de filo, son estas que están aquí, ¿se fijan? Esas son como puntitas. Y esas puntas están queratinizadas, por lo tanto este es un epitelio plano estratificado con queratina, ¿ya? Por eso que la lengua del gato es como una lija, ¿cierto? Porque tiene mucha queratina. Y debajo, por supuesto, van a estar el tejido conjuntivo y más abajo la parte muscular. Las papilas fungiformes, estas son las que tienen forma de hongo. Aquí tienen ustedes una, ¿se fijan? Es como un honguito. ¿Mm? Tiene el epitelio y al centro tiene un núcleo. El núcleo se llama la zona media, ¿cierto? Un eje de tejido conjuntivo. Estas también, esas también tienen un eje, no se ve muy bien, pero ese es el eje de tejido conjuntivo, que es la zona media de la papila. ¿De acuerdo? Las caliciformes, ¿ya? Caliciformes, forma de cáliz, como una copita, ¿no? Estas son inmensas, ¿no? Son muy grandes. Y se disponen formando una B, que se llama precisamente B lingual. Voy a mostrar la foto anterior, donde estaba la lengua abierta, aquí está. Ahí están, ¿cierto? Las caliciformes. ¿Se fijan? Ahí están, esas son. Esa y esas son las que bajan acá. Entonces se forma una B invertida. Están solo ahí, nada más. En cambio, las filiformes están y las fungiformes están distribuidas por casi toda la lengua. Y el último tipo son las foliadas, las papilas foliadas. Estas tienen forma de hoja, eso viene de folio, ¿cierto? Corresponde a estas que están aquí. Fíjense, estas tienen un eje, pero está ramificado. ¿Se fijan? Este tiene un solo eje de conjuntivo. Este también, y este también. Pero aquí no, ¿se fijan? Está ramificado el eje conjuntivo, ¿ya? Además de tener una forma como de hoja. Y esto le da un aspecto de una hoja. Ahora, nosotros, los seres humanos, no tenemos muchas de ellas, ¿eh? Quienes tienen muchas de estas papilas son los herbívoros, los conejos, y entonces, todo ese tipo de animalitos que son herbívoros. Bueno, aquí están las papilas filiformes con una foto un poquito más, con mucho más detalle, ¿cierto? Todo esto es epitelio plano, estratificado, queratinizado. Ahí hay mucha queratina, esas son las, eso se llaman filiformes, ¿eh? Son proyecciones, así como las aletas de un tiburón, ¿eh? Y aquí está el núcleo conjuntivo, ¿se fijan? Ese es el núcleo conjuntivo. La papila es todo eso, el epitelio más el núcleo conjuntivo, o sea que yo tengo dos papilas filiformes, ¿ya? Aquí tengo más fotos, miren, esta se ve muy bien, miren el epitelio estratificado, no hay por dónde perderse, ahí está la queratina, miren, en todas las puntas, ¿eh? Muy afiladas, las células muertas, ¿ya? Aquí están las foliadas, ¿se fijan? Las foliadas tienen un núcleo, pero que está ramificado. ¿Se fijan? Este es todo el núcleo, pero tiene
en sectores, ¿ya? Eso le da un aspecto como de una hoja, ¿ya? Estas son, insisto, muy válidas en los organismos herbívoros. Hay algo interesante que aquí hay que mencionar. Este tipo de cosas. Fíjense ustedes que en el epitelio, que sigue siendo epitelio plano estratificado, ¿cierto? En la región superior, incluso un poco cronificado, en el epitelio aquí, en los lados, hay estas estructuras claritas que se ven, ¿se fijan? Esos se llaman corpúsculos gustativos. Corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son las áreas donde se va a captar el estímulo gustativo, ¿cierto? Donde nosotros vamos a realizar la captación del sabor. ¿Ya? Esos son los lugares específicos. O sea, las moléculas que van a determinar el sabor tienen que llegar hasta ahí. Y ahí que vamos a ver cómo es la estructura de esto, vamos a determinar cómo ellas hacen ese labor, ese papel. Más abajo tejido conjuntivo, ¿cierto? Y algo se vio ahí de tejido muscular. Las fungiformes, estas tienen un núcleo, ¿ya? Eventualmente podrían tener dos, pero es muy raro, ¿ya? Y tienen esta forma, ¿cierto? Más, como más acampanada, ¿ya? Como bien decía, ¿cierto? La forma de un hongo, ¿ya? Y estas son las caliciformes, estas son las que están formando la B lingual, ¿se fijan? Ahí tengo. Generalmente estas papilas tienen un reborde, es eso. Ese es un reborde, algo que los protege, si ustedes quieren. Y miren la cantidad de papilas que hay ahí, de corpúsculos gustativos, perdón, de corpúsculos gustativos. Cada una de esas estructuras es un corpúsculo gustativo. Realmente tienden a ubicarse en el surco, en este sector, no arriba, ¿eh? ¿Se fijan? Sino que en los surcos. Entonces las moléculas tienen que meterse aquí para que sean detectadas. Ahora, para entender un poquito lo del surco, les voy a mostrar una imagen tridimensional. Aquí está. Este es el surco. ¿Se fijan? Ese que está ahí. Y esa estructura es lo que forma el surco alrededor, ¿cierto? Y aquí está la papila caliciforme o circunvalada, como se le llama también. Y forman la B lingual. Y a los lados, ahí, mirando hacia el surco, están los corpúsculos gustativos. Regularmente uno tiene entre 8 a 10 de estas papilas en nuestra lengua de la B lingual, ¿ya? De 8 a 10, 12 más o menos. Ese es el rango, ¿ya? Están ubicadas específicamente en ese lugar. Aquí tenemos otro ejemplo, otra fotito, miren, ahí se ve la papila, el reborde que rodea toda la papila, todo esto, y el surco. Ese surco es importante, porque aquí, cierto, están los corpus gustativos. Fíjense que aquí en esta parte, en esta base, desembocan unas glándulas salivales. Aquí, desembocan al surco, al lumen del surco. Estas glándulas se llaman glándulas de von Ebner, ¿ya? Son de von Ebner, que es una secreción de tipo serosa. Y si nosotros ampliamos esta zona para ver los corpúsculos gustativos, vemos esto. Aquí tenemos, ¿cierto?, el epitelio. Los corpúsculos siempre están en el ancho del epitelio, no están metidos hacia el tejido conjuntivo. Y esos son los corpúsculos. Fíjense, ahí tengo 4 corpúsculos. Y vamos a ver que estos corpúsculos tienen un orificio ahí, un agujerito, por donde va a entrar, ¿cierto?, la molécula, para poder capturar el estímulo gustativo. Eso se llama oro gustativo, ¿eh? Que es una estructura muy pequeñita. Aquí tenemos los adenómeros de las glándulas de von Ebner, ¿eh? Estos son adenómeros. Las glándulas de von Ebner son glándulas salivales menores. ¿Ya? Acuérdense que las mayores son la submaxilar, la sublingual y la parótida. Y existen además las menores, entre ellas están las labiales, que les comenté cuando vimos los labios recién, y estas que se llaman de von Ebner. Y hay muchas más, ¿eh? Hay muchas más. Ya, aquí está el corpúsculo gustativo en plenitud, ¿cierto? Aquí tenemos una imagen muy ampliada y ahí está el poro. Digan, ese es el poro gustativo. Y miren lo que tenemos adentro, células, formando ahí así como de una cebollita, ¿se fijan? Ponen un espacio ahí. Bueno, aquí hay células, ¿ya? Entre ellas hay unas células nerviosas, que son las que van a capturar las moléculas
que van a desencadenar el estímulo, ¿cierto?, gustativo. Y aquí tenemos un esquema. ¿Se fijan? Aquí está el corpúsculo gustativo y ahí están las células. Las células son tres. Las células neuroepiteliales o sensoriales, en la práctica son casi neuronas. Las células de sostén o sustentaculares, que son las que sostienen a las otras, pues se llaman así. Y las células basales que no alcanzan a llegar arriba, a esa área, están en la base. Estas células basales son las que se diferencian, las que se dividen, ¿ya? Y van a ir reconstituyendo las otras células. Estas células moraditas que ven aquí son las células sensoriales, son las que van a capturar las moléculas del gusto, del alimento, digamos, para capturar el gusto. Y estas otras más claritas son las células sustentaculares o células de sostén. Todo esto asociado, como ustedes ven ahí, a terminales nerviosos. ¿Ya? Bueno, las células neuroepiteliales, ¿cierto? En el fondo son las que más están dentro de este músculo, ¿ya? En la práctica, ¿cierto? Estas células tienen en la región apical una cantidad importante de microvellosidades, lo que aumenta la superficie para captar las moléculas que van a determinar el gusto. Están muy cerquita del ojo, por supuesto, para asegurar de que las moléculas lleguen, ¿cierto? Esta celulita, además, ¿cierto?, se une con las células sustentaculares o de sostén que están a los lados a través de uniones de tipo fluyente. El otro tipo de células, ¿cierto? Son células, en el fondo son neuronas, ¿no? Tienen prolongaciones asociadas, ¿ya? Con nervios. Estos nervios les deben resultar familiares a ustedes, ¿ah? El nervio facial, par craneano 5, el glosofaringio, par craneano 9 y neumogástrico, perdón, par craneano 10. ¿Ya? Esas son las asociaciones que tienen estas células sensoriales, estos nervios. Por supuesto, ahí se produce toda la transmisión del impulso. Eso ya es fisiología. El otro tipo de células son las células de sostén, ya las sustentaculares. Estas, ¿cierto?, son células que no tienen conexiones con los terminales nerviosos. Esta, como dice la palabra, sostiene, sujeta, soporta a las células sensoriales. ¿Ya? También tienen microvellosidades en la parte apical, ¿ya? Y, por supuesto, se acercan al poro gustativo. Son células que duran poco, ¿ah? Entre paréntesis. Y finalmente están las células basales, que serían las células que, como les decía recién, se están dividiendo. Estas no llegan al poro, estos son células más pequeñitas. Aquí tenemos una hermosa foto del arroz, donde ustedes pueden ver el esquema que les mostré hace un ratito. Y aquí está la foto, fíjense. Esta es la foto, ahí está el poro gustativo, ahí se ve algo de las microvellosidades, ¿se fijan? Y aquí están las células de sostén, ¿cierto? Son estas células medias alargaditas, y las células sensoriales son estas otras más grandes. ¿Bien? Esas son sensoriales. Y las células basales son las que tienen el núcleo bien abajito. Estas son las que se están dividiendo. ¿Ya? Insisto, toda esta estructura está en la región epitelial, ¿ya? En la región epitelial. Y asociaciones con el nervio, por supuesto. Aquí tenemos otra foto donde se ve bastante bien la región, todo esto es epitelio, ahí, ya el resto es conjuntivo, y aquí están los corpúsculos gustativos. ¿Se fijan? Ahí están los corpúsculos. Aquí no hay, no salió en el corte. Bueno, eso es básicamente lo que nosotros encontramos en la superficie dorsal de la lengua, ¿cierto? Las distintas papilas, ¿verdad? Con sus respectivos corpúsculos en algunas de ellas. Este es una papila que tiene 3 ramificaciones, ¿se fijan? Sería una papila foliada. Y esta es la parte ventral de la lengua, lo que está hacia abajo, lo que mira hacia el piso de la boca, ¿ya? Y ahí tenemos claramente un epitelio plano estratificado, que puede estar queratinizado también en algunos sectores, pero no tiene papilas. Es un epitelio común y silvestre. Aquí está el sentido del gusto. Ustedes recordarán, seguramente en el liceo aprendieron de que habían sectores de la lengua, ¿cierto?, que capturaban más un tipo de sabor que otros. No sé si lo vieron eso en el liceo. Eso quedó obsoleto, ya no existe eso ya, ¿no? Se decía, ¿cierto?, que en este sector estaba lo amargo, ¿sí?
A los lados estaban los ácidos, etcétera. Pero esto se enseñaba, yo recuerdo, a mí por lo menos me lo enseñaron. Pero hoy día se sabe, es cierto, que todas las pastillas tienen la capacidad de hacerlo, no hay ningún problema. Y, otra cosa, se describió hace algunos años ya también un sabor distinto al salado, al amargo y al ácido, ¿cierto? El famoso umami, ¿ya? Que es el sabor a glutamato. Ese es otro sabor que fue detectado también en los científicos. Bien, pues chicos, eso sería con respecto a nuestra lengua. Espero que hayan aprendido un poquito, ¿cierto? Hoy día. Y en la próxima sesión vamos a seguir, ¿cierto? Revisando los siguientes componentes del res- digestivo. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna consulta, alguna duda de lo que hemos visto hasta aquí? Este PPT está más completo, por supuesto, la plataforma. ¿Ya? No se asusten, hay un poquito más de información porque es la información que será vertida. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna duda aquí? Todo clarito, ya Daniela, perfecto. Ok, con respecto al solemne, entra solamente hasta endocrino, sí, hasta C. No, no entra, Angeli, para nada, no entra. No, digestivo lo entramos para el siguiente solemne. ¿Ya? El solemne es la otra semana, ¿eh? A todo esto, es el otro miércoles. Yo creo que si avanzamos el lunes y el martes con digestivo, vamos a ver, ¿ah? Vamos a dar el miércoles para que vengan solamente al solemne. Veamos cómo avanzamos en la materia. Entonces el lunes ustedes se incorporan, como siempre los lunes, a su sala. Les voy a enviar al otro grupo el nexo, el link, para que se incorporen también. Lo mismo vamos a hacer el martes, pero al revés. Ustedes se incorporan a la sala de ellos. Y veamos el martes cómo estamos y damos a lo mejor solamente el miércoles para que tengan su solemne. ¿Ya? Y el jueves hacemos lo mismo, ¿cierto? De nuevo otra vez nos juntamos. Y la semana subsiguiente viene la semana de pausa. Así que ahí los libero, van a descansar de mí una semana. Bien, chicos, nos encontraremos entonces la próxima semana.